El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida al foro El papel de las encuestas en el proceso electoral. Presiden la ceremonia de inauguración el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Marcelo Ortega, presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, SEDE. Y Tim Johnson, académico de la Universidad de Illinois en Chicago. Para dar inicio, solicitamos amablemente a Marcelo Ortega, sea tan amable de regalarnos unas palabras. Bueno, muchas gracias al Instituto Nacional Electoral por recibirnos y porque, como en todos los procesos electorales federales de los últimos 18 años al menos, se han preocupado por abrir estos espacios de discusión y análisis sobre el uso de las encuestas. El Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, SEDE, el cual me honra presidir, se constituyó hace 4 años a partir precisamente de la necesidad de investigadores en opinión pública de contar con un espacio de análisis, crítica y discusión de todos los temas a los que nos enfrentamos diariamente en la realización de nuestra labor, como son metodologías, modelos de probables votantes, problemática de levantamiento de campo, mejores prácticas, seguridad en campo, entre otros. Son parte de los temas que nos preocupan y ocupan como asociación. Es por eso que agradecemos la invitación a participar en este foro, porque estamos seguros que las mesas organizadas aportarán elementos muy valiosos para mejorar el desarrollo de nuestra actividad. Estamos a 15 días de que inicie el Mundial. Para la jornada electoral faltan 30 días. Una tercera parte del proceso.
Han transcurrido 2/3 de las campañas electorales federales. Este evento nos permitirá a lo largo del día escuchar diferentes enfoques y análisis del papel que han jugado hasta el momento las encuestas en este proceso electoral, sin saber todavía el resultado final que nos arrojará la elección. Es decir, este análisis va más allá de una simple comparación de resultados, de hacer pronósticos para ver quién le va a atinar al resultado. Se trata de analizar la crónica de la elección, la narrativa que nos están contando el conjunto de encuestas, agregadas o el individual de cada una de las empresas que han publicado datos. Se trata de discutir también el papel de ejercicios emergentes que se están haciendo en redes sociales, sobre la pertinencia de usar encuestas telefónicas para medir intención de votos, si las entrevistas con robot aumentan o no el rechazo y su validez, si mentarle la madre a un robot y que a los 5 minutos te vuelva a marcar ayuda en algo. Esperamos que podamos contar con puntos de vista sobre todos esos temas. Seguramente después del proceso electoral juzgaremos el papel de las encuestas bajo otra óptica, igual de valiosa que esta primera. De manera personal, me gustaría poner sobre la mesa 3 temas a evaluar. En primer lugar, me gustaría analizar la cantidad de información sobre intención de voto publicada hasta el momento. Muchos tienen la percepción de que contamos con una cantidad abrumadora de datos y que tal vez esta elección ha sido la más investigada y medida desde que se usa este instrumento. Y gran parte de esta percepción tiene que ver con que anteriormente solo se difundían por canales de comunicación tradicionales como televisión, prensa y radio. Ahora las redes sociales magnifican la presencia de diferentes estudios de opinión y muchas veces son los mismos datos repitiéndose y dando vueltas con diferentes formatos, a veces datos de fechas muy anteriores. Si tomamos en cuenta las encuestas recolectadas por SEDE en su observatorio electoral, vemos que de enero a la fecha solo tenemos 43 encuestas nacionales, incluida la de hoy. Hay que recalcar que el observatorio toma como criterios de inclusión y para que sean comparables los datos de estudios de cobertura nacional, cara a cara, en vivienda y que hayan cumplido con los requisitos legales establecidos por la ley, es decir, que hayan entregado al INE metodología completa, base de datos, patrocinador, etcétera. Solo 43 estudios en 5 meses. Y en los 9 estados donde se elegirá gobernador y jefe de gobierno, en este mismo periodo se cuenta con 38 estudios con los mismos requisitos. En promedio, poco más de 4 estudios por estado en 5 meses. Es palpable la ausencia de información de los comicios locales. Estados como Ciudad de México y Veracruz tienen 9 y 8 encuestas publicadas, pero hay estados como Jalisco donde solo se ha publicado un estudio. Entonces, ¿por qué esta percepción de cantidad abundante? Tal vez una respuesta sería que hay muchos ejercicios telefónicos y de redes sociales difundidos que están cubriendo esos huecos de información. Entonces, ¿podemos afirmar que es un proceso muy investigado, pero de baja calidad de la información publicada? Creo que es pertinente plantearnos esa pregunta en este evento y, por supuesto, posterior a la elección, cuando tengamos un balance final. Como segundo tema a considerar para este foro, observo en lo personal 2 tipos de información que se difunden con objetivos diferentes muy marcados. Podríamos decir que por una parte están los investigadores de opinión, cuyo objetivo es dar a los estrategas y equipos de campaña información para la toma de decisiones. A los analistas dar elementos que permitan identificar razones y motivadores de las intenciones de voto. A los medios, ayudar a construir la narrativa de la elección. Y a los ciudadanos, informar del proceso y hacerlos parte de los datos que van observando. El otro grupo son los atinadores, cuyo único objetivo es atinar al ganador de la contienda electoral. Y tal cual lo dicen en sus páginas, presentaciones y reportes. Su récord de atinadas es lo que cuenta. No importan diferencias entre contendientes, ni si las historias que nos cuentan tienen saltos inexplicables de una semana a otra. Que otros lo expliquen. Ellos solo prometen atinar al ganador. Pero hay que ser realistas. Estos segundos no existirían si los investigadores nunca hubieran tenido fallas de medición en el pasado. Como tampoco podemos asegurar que en el futuro no sucederá.
La falta de información en los estados la llenan los atinadores, así que se vuelve relevante compensar con mayor información certera. Y también es importante cuestionarnos a qué se debe esta ausencia de datos en los estados. ¿Tiene que ver con la legislación actual o con el mayor interés de los medios en difundir datos nacionales sobre los locales o con el uso únicamente publicitario de las encuestas por parte de actores políticos? Son preguntas que pongo en la mesa. Por último, como tercer aspecto a considerar, y uno de los más relevantes, es el papel de los medios. Este tema obviamente también está muy relacionado con los dos temas antes mencionados. Hay una responsabilidad compartida entre encuestadores, medios y autoridad de lo que se está difundiendo, y ha faltado comunicación entre los tres para poder identificar e informar lo que son encuestas válidas metodológicamente, de las que son ejercicios de preguntas que no infieren a la población total objeto de estudio. Cuando el equilibrio se pierde entre los tres y los encuestadores no transmiten de forma correcta las características de los estudios, cuando los medios no toman en cuenta esa información o cuando la autoridad no valida la legalidad de una publicación, tenemos como consecuencia desinformación para el ciudadano. Es trabajo de todos. Los medios pueden argumentar que ante la falta de información de los estados, pues se difunde lo que hay, y podrían tener razón. Pero ese argumento no se sustenta en lo que se refiere a la elección presidencial o a jefe de gobierno, donde han fluido datos de diferentes fuentes válidas, y aún así vemos algunos medios considerados como serios haciendo eco a este tipo de datos o descalificando a todas las encuestas con metodología formal. Tal cual, recientemente en un canal de televisión veía a un experto en comunicación digital explicarnos por qué ninguna encuesta sirve para medir. También los medios podrían decir que se publica todo, que debe haber libertad de prensa, sean encuestas o ejercicios no válidos. Todo se pone al alcance del ciudadano y que ellos decidan. Pero ¿dónde queda el profesionalismo y responsabilidad del medio? Reitero, no solo queda en los medios, es responsabilidad de encuestadores y autoridad buscar también mecanismos para hacerle llegar a los ciudadanos información con la mayor calidad posible y darle los elementos para identificarla. En fin, dejemos estos temas para el análisis, esperando que todos podamos aportar algo para resolver estos retos y contar con mejores prácticas en el ejercicio de la investigación y su difusión. Como siempre hemos dicho, no hacemos predicciones. Las encuestas no sustituyen a las elecciones, las encuestas no votan. Son los ciudadanos los que deciden. Ninguna elección se gana o se pierde a base de encuestazos. Y sobre todo, ninguna encuesta es un certificado de mayoría o un acta de defunción. Gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de Lorenzo Córdoba Vianello. Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional Electoral, la Casa de la Democracia, 15 días, como nos recordaba Marcelo, del inicio del Mundial, a 31 días de la realización de la jornada electoral más grande de nuestra historia, y a 28 días, 4 semanas justas a partir de hoy, de que concluyan las campañas electorales. Agradezco a todas y a todos ustedes el interés y particularmente la disposición del medio de la demoscopía, de los especialistas en temas político-electorales, de la academia y de los medios de comunicación, su participación en este foro. Como decía, 31 días de la jornada electoral más grande de nuestra historia y en una contienda que cada vez más está llena de encuestas y sondeos de todo tipo, tal vez menos que en otras ocasiones, como Marcelo recordaba. Me parece que no podría ser más oportuno debatir el rol de las encuestas electorales, sobre todo ante los cuestionamientos que ha provocado en algunos casos la falta de precisión que se ha acusado, adolece el gremio en los últimos años y sobre todo en los que se han considerado como esos ejercicios
emblemáticos, digámoslo así, que están en el centro de la discusión en torno a la relación, al papel que juegan las encuestas durante los procesos electorales de 2000, particularmente 2016. Año complejo para el rol de las encuestas en democracia, año de grandes discusiones, el año del Brexit, del plebiscito de la paz en Colombia y de la elección presidencial de los Estados Unidos. Para empezar, permítame hacer un posicionamiento telegráfico, sin duda, en obviedad del tiempo. Es indudable que la demoscopía constituye el ejercicio del derecho a la información de las y los ciudadanos, y que mientras más rigurosos sean sus estudios, más contribuyen al conocimiento de la sociedad y a la recreación de la vida democrática. Es una declaración de principio que me parece es importante como autoridad electoral plantear ante ustedes en el arranque de este foro. En este sentido, desde mi perspectiva, lo que no puede estar a debate, me parece, es el tener o no tener encuestas, como algunos eventualmente han incluso llegado a sugerir en los procesos electorales. En todo caso, creo que el cuestionamiento más afortunado es qué tipo de encuestas necesitamos y queremos. Y la respuesta o respuestas, en plural a dicha pregunta, me parece que podría ser una de las aportaciones precisamente de este foro a los estudios de opinión, a la interpretación, al juicio que sobre los mismos se tiene de cara a los procesos electorales que están en curso. Y mucho me temo que esas respuestas en buena medida nos van a llevar a un terreno fangoso, complejo, mucho más complejo, que es el de la cultura política que existe en nuestros sistemas democráticos. Si hacemos un somero repaso de lo sucedido en las últimas 2 décadas, en el gremio de la demoscopía veremos una paradoja muy similar a la que adolecemos o a la que enfrentamos las autoridades electorales. Con los años se han venido perfeccionando los métodos, pero cada vez más se enfrenta a un escrutinio cada vez más exigente de parte de la ciudadanía. Algo similar, decía, nos sucede a las autoridades electorales. Pese al robustecimiento de nuestros procedimientos, seguimos enfrentando cuestionamientos como si el conjunto de herramientas que ha venido modelando la construcción de nuestra todavía deficitaria, si se quiere, democracia, se hubiera paralizado en la década de los 90, y en buena medida eso ocurre gracias o en razón del déficit de cultura cívica que padecemos en muchos sentidos y de comprensión y asimilación de los fenómenos políticos que padecemos en el país y en el mundo. En efecto, si comparamos los estudios de opinión serios y las interpretaciones de las encuestas que se están realizando en 2018 con las que realizaba el gremio en la década de los 90, con aquella, a partir de aquel primer uso, célebre primer uso de las encuestas en materia electoral, cuando en 1988 el primer ejercicio documentado de demoscopía en materia electoral implicó o sustentó la declinación del entonces candidato Alberto Castillo en la contienda presidencial de aquel año, es evidente que la profesionalización de las casas encuestadoras, la sofisticación de sus diseños muestrales y la sistematización estadística, así como la precisión en el lenguaje utilizado para difundir sus resultados, ha venido incrementándose. Para decirlo en una nuez, en los últimos 20 años el gremio demoscópico se ha fortalecido técnicamente y hoy es una industria sólida. Sin embargo, es una industria criticada un día sí y otro también. Si los resultados no son como lo esperan los clientes, por un lado, o los simpatizantes, o los patrocinadores, o quienes asumen que las encuestas no son como reiteradamente el gremio nos ha venido insistiendo y enseñando fotografías de un momento determinado, sino se interpretan como proyecciones o como predicciones indebidamente. Algo similar le ocurre al sistema electoral. Nadie puede negar que los procedimientos y herramientas normativas que hoy tenemos son mucho más sólidas que hace 20 años. El padrón electoral que acabamos de aprobar en el INE es uno de los más confiables del mundo y por mucho el más confiable de nuestra historia. La credencial para votar es un documento de identificación con estándares de calidad de nivel mundial y de seguridad de calidad mundial. La doble insaculación garantiza imparcialidad, brinda a los ciudadanos que integran las mesas de casilla un estatus de imparcialidad y de equidistancia respecto de los contendientes,
difícilmente igualado en otros sistemas electorales, la tinta indeleble, la seguridad de las boletas electorales, el funcionamiento del PREP, la precisión con la que operan los conteos rápidos realizados por las autoridades electorales, son hoy mucho más robustos que en los 90. Y por cierto, la fiscalización de los ingresos y gastos es simple y sencillamente la que se realiza en México, inédita a nivel mundial. Todas esas características de nuestro sistema electoral son reconocidas a nivel internacional, menos en México, pero a nivel internacional seguimos siendo como autoridad electoral, como sistema electoral un referente, e incluso por los competidores, más cuando no están en campaña. Cuando están en campaña, otros principios y otras premisas son las que suelen prevalecer. Durante el periodo electoral todo es cuestionable y todo cabe en el costal, parecería, de las estrategias electorales. Y sin embargo, hoy vivimos con un sistema mucho más robusto desde el punto de vista técnico y cualitativo. Lo mismo, insisto, que esta paradoja que adolece el gremio. Es por ello que pienso que la evolución del gremio demoscópico ha corrido la misma suerte de alguna manera que el perfeccionamiento en el sistema democrático. Hoy es más robusto, más profesionalizado, más transparente que antes, pero como esta evolución es paradójicamente asincrónica con la cultura política de nuestro país, lo que sigue predominando en muchos sentidos es la desconfianza. Estamos frente a una serie de desafíos como sociedades democráticas y particularmente en el tema de las encuestas que implican una medición cada vez más compleja. Las conversaciones con los especialistas en materia de demoscopía inmediatamente ponen, digamos, sobre la mesa el incremento, digamos, en la tasa de no respuesta, el incremento, pero eso es consustancial, digamos, a las contiendas intensas y características de sistemas plurales como el nuestro, la tasa de indecisos, y todo esto complica evidentemente los resultados que una encuesta públicamente tiene que arrojar. Vuelvo a insistir, lo que ocurrió en 2016 abrió una discusión muy intensa a nivel mundial respecto de qué es lo que estaba fallando en el retrato de la realidad que suponen las encuestas. Por otro lado, me parece que es importante en ese contexto, ante este ambiente todavía caracterizado por la difusión de la desconfianza, el que sigamos robusteciendo dos grandes planos. El primero es el del análisis, la discusión, como estos seminarios, estos foros que ya han cobrado carta de naturalización en el INE y que evidencian una alianza estratégica para tratar de comprender mejor nuestra realidad y los desafíos que enfrentamos entre la autoridad electoral por un lado y el gremio de la demoscopía por el otro, y por otro lado, en segundo nivel, el incrementar la importancia y los contextos de exigencia para que la seriedad cunda en la realización de las propias encuestas. Como ustedes saben, en México hay una normatividad que establece que antes de cada proceso electoral, la Autoridad Electoral Nacional, el INE, tiene que emitir una serie de criterios metodológicos que son consensuados y retroalimentados con la industria de la demoscopía y que resultan vinculantes para todas aquellas encuestas que sean publicadas durante los procesos electorales, por un lado. Y por el otro lado, la obligatoriedad a que toda encuesta publicada tenga que registrarse y tenga que informarse en términos no solo de su metodología, sino también de la información que sustentó a los estudios ante la autoridad electoral. En este proceso electoral, menos que en otras ocasiones, debo señalarlo, pero también en este proceso electoral, el Consejo General del INE ha impuesto ya sanciones a quienes no se han apegado a los mandamientos de la legislación. Una legislación, por cierto, que no ha sido sencillo construir, pero que ha sido el resultado de una retroalimentación y de una construcción conjunta entre el gremio de la demoscopía, las autoridades electorales y los legisladores. Atrás quedaron afortunadamente aquellas discusiones que fueron mi primer, por cierto, contacto como académico con el medio demoscópico, en donde legislaciones como las de Guerrero implicaban una sanción de tipo penal para aquellas encuestas que no coincidieran con los resultados electorales, aun cuando el periodo de veda entonces era de más de una semana. Hoy tenemos un periodo de veda luego de una demanda que venturosamente fue acogida por la legislación proveniente del gremio
de que la veda para la publicación de las encuestas fuera similar o igual a la veda para la realización de las campañas. Hoy eso ocurre. Me parece que eso es particularmente importante resaltarlo, porque es una manera también de premiar a los ejercicios metodológicamente bien hechos o, si se quiere, a los ejercicios serios de los que no lo son. Hasta aquí dejo mi reflexión para no abusar del tiempo. Concluyo deseándoles éxito en los trabajos y agradeciendo el interés de los participantes, al gremio de la demoscopía en especial. Le agradezco la incansable búsqueda de herramientas técnicas que contribuyan a explicar mejor nuestra realidad y a que las y los mexicanos podamos ejercer con ello nuestro derecho a la información. Al final del día, un voto libre implica un voto informado. Y aunque las fuentes de información de cara a la emisión de un voto tan complejo, pero tan importante como el que ocurrirá, el que nos involucrará a millones y millones de mexicanas y mexicanos dentro de 31 días, el contar con encuestas, con ejercicios demoscópicos serios, bien hechos y sobre todo apegados a la ley, constituye también una herramienta adicional para ejercer nuestro voto en libertad. Muchas gracias. Agradecemos al consejero presidente, a Marcelo Ortega, por sus palabras. Los invitamos a pasar del lado del público para dar paso a la conferencia magistral de Tim Johnson. Y mientras tanto queremos agradecer la presencia de los consejeros electorales Jaime Rivera, Ciro Murayama, del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de estudiantes, académicos, invitados especiales, medios de comunicación que nos acompañan, y queremos enviar un saludo a aquellos que nos acompañan en la transmisión por internet. Damos la palabra a Tim Johnson. Él es investigador de la Universidad de Illinois en Chicago y miembro de la Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública, APORT, a quien cedemos la palabra. Buenos días. I bring you warm greetings from the American Association for Public Opinion Research, APOR. And it's an honor to be here today with you at the Institute for National Elections. I would like to speak to you this morning about current challenges to public opinion research with a bit of an American perspective on that. Thank you. Over the past 70 years, public opinion research has grown across the globe. It has shown itself to be highly adaptable. It has developed and implemented new methodologies time after time, new methodologies that address ever-evolving social and technological environments. During the latter half of the 20th century, pollsters have sometimes been viewed as scientific celebrities. They were courted by presidents, consulted by industry, respected by the public. Survey research today is even more prevalent. A recent study by WAPOR, the World Association for Public Opinion Research, confirms that surveys are used worldwide to acquire the information necessary to more effectively manage economies and public affairs. But survey research has not been without its critics, especially in the academic arena. Sociologist Aaron Sickerell published an important critique of survey methodology back in the early 1960s. He focused powerfully on the absence of ecological validity in data derived from questionnaires and interviews. Another sociologist, Elvin Gouldner, published his most famous work in 1970. In it, he dismissed survey research as nothing more than market research for the welfare state. 20 years later, in 1990, Lucy Suckman and Bridget Jordan published an influential paper in the American Journal of the Statistical Association. They tried to address the still unresolved tension in our field, that between the survey interview as an interactional event on one hand, and on the other hand, the survey interview as a neutral measurement instrument. In all fairness, many researchers have thoughtfully considered these concerns and developed new methods and strategies to address them. But as we know, survey research is today facing other critiques, some of which present us with what some feel are seemingly impossible challenges. These have created a new environment for survey research,
one in which intersecting sociological, technological, and political pressures are converging in a perfect storm to delegitimize and devalue survey research. The Free Dictionary defines delegitimation as to discredit public or political recognition or support of something. Throughout history, in fact, there are many examples of once trusted institutions or activities who became delegitimized by factions in society. Today, a number of symptoms tell us that survey research is becoming one such target. A few such symptoms are listed in this diagram. You'll note the bidirectional arrows here, as I'm thinking these processes are somewhat reinforcing of one another. First are indications of declining public trust or confidence in social statistics. Some believe that statistical data are either impossible to construct accurately or are commonly manipulated to support pre-existing beliefs or policy agendas. This may be in part due to lack of knowledge among the public about how statistical data are collected or aggregated. It does not help that media reports of statistics can sometimes be confusing or contradictory. Do those clinical trials really suggest a link between coffee consumption and cancer? Or is coffee a protective factor? Are the monthly unemployment rates in the United States really being manipulated by whoever happens to be in the White House? Of course, it depends on who you ask. There was a Marketplace Edison research poll conducted in late 2016 in the US. It reported that 1/4 of all adults in their sample had no trust at all, no trust, in data reported by the federal government about the US economy. Not surprisingly, lack of trust also varied dramatically by major party support. Then there was a recent Economist YouGov poll. It also asked about public perceptions of the accuracy of several established sets of government statistics. Their findings show that only between 20 and 25% of adults believe these federal statistical systems provide accurate information. Joel Best is the author of multiple books concerning the general quality of social statistics. He suggests that statistical information can be intimidating and is often used as a weapon during debate. Edward Tufte, the noted expert on data visualization, agrees. He says that statistics are not commonly used as a means to open a problem for conversation and deliberation, but as a weapon to intimidate and close discussion. Of course, none of us wants this, but these beliefs are likely far more widespread than we would like to think. It probably doesn't help that one of the best examples of the weaponization of statistics in the US is the common use of official government census data to gerrymander the nation's congressional districts. Of course, my hometown of Chicago is no slouch in this regard. Here's my favorite, the 4th Congressional District in Chicago. There's my university's campus. Also, recently announced plans to add a citizenship item to the 2020 decennial census in the US seem to have a clear political motivation, one that will cause many to question the accuracy, the quality, and the objectivity of this fundamental statistical resource. And this leads us to a second symptom. Research by public opinion researchers demonstrates, ironically, that Americans do not especially trust public opinion researchers. In March of last year, the McClatchy-Marist poll asked a US sample how much they trusted 7 public institutions. Among those examined, public opinion polls ranked second to last. Thank God for Congress. Data on this topic are somewhat hard to come by, but there is other evidence. In the 8 years from 1998 to 2006, the Lewis Harris poll asked respondents if they would generally trust a variety of different types of professionals. Teachers were most trusted. During this time period, trust in pollsters dropped from 55% to 34%, a 21 percentage point drop. This decline exceeded that of any of the other 16 professions that were tracked.
I wonder what those numbers would look like today. Exhibit A here, of course, is the 2016 US presidential election. If you're like me, seldom does a day pass when you are not obligated to correct the declaration of a friend, an acquaintance, or a university administrator that the US surveys got it wrong in 2016. This is going to be with us for a long time. It's ironic that this is perhaps the one thing on which, to this day, supporters of both major US political parties seem to be in agreement about. APOR, of course, did an excellent job in critiquing that widespread misconception, but it still persists and seems to have taken root uncritically in many quarters of the public. Of course, this concern expands across much of the world. Several perceived failures in Great Britain led to a recent investigation of public opinion polls in that country by the House of Lords, which issued a report in April of 2018 that recommended greater oversight of public opinion polling in that country. According to that recent WAPOR study that I mentioned earlier, more than half of the 129 nations surveyed indicated that they had a blackout period for pre-election polls during which polling results could not be released to the public. Nations colored in red in this map are those that have blackout periods of a week or longer. You will notice that South American nations are especially likely to have longer blackout restrictions for election polls. As a third symptom of how survey research is being devalued, there are also those declining response rates, which we are also seeing worldwide. Indeed, they were perhaps our earliest indicator, the canary in the coal mine. A variety of ongoing activities and social trends are also contributing to the devaluation of survey research. Unlike the symptoms we just went over, these seem to have fairly direct effects on the delegitimation process. One of these we can refer to as things that annoy respondents. This would include telemarketing activities, which we've been concerned about now for several decades. Unwanted telemarketing and robocalls continue to be a common source of complaints. In the United States, it is estimated that about 3.4 billion robocalls were made in this past April alone. That's more than 10 robocalls for every person in the United States per month. To make matters worse, in response to consumer complaints, smartphone vendors are developing spam warning features that will warn of or block calls from suspicious telephone numbers, including telephone survey operations centers. Something else that annoys potential respondents are activities such as sugging and frugging. Sugging, of course, is selling under the guise of surveys, while frugging is fundraising under the guise of surveys. Politicians do it, businesses do it, charities do it. These examples, understandably, leave many people very cynical about receiving survey requests. To be sure, modern life has been made so much more convenient through evolving technologies. But for many, these can also increase fear and suspicion and anxiety. The Earl Babby Center at Chapman University in California periodically conducts a fear survey in the United States. In 2014, it found that the top two things that Americans were concerned about were having their identity stolen on the internet and corporate surveillance of internet activity. Number 4 in that poll was fear of government surveillance. And those results were among actual respondents. Non-respondents might well be expected to have greater anxieties about identity theft and surveillance.
And then there are more direct, intentional activities that also serve to delegitimize survey and public opinion research. Public attempts to manipulate surveys have a notorious history. In the US presidential primaries in 1996, for example, supporters of Patrick Buchanan were reported to have actively sought out pollsters in order to maximize support for their candidate. Then there was the famous Chicago newspaper columnist, Mike Royko, who frequently encouraged his leaders to lie to the pollsters. Why would he do that? He argued that they should lie because pollsters were ruining, and I quote, "what used to be the most entertaining and exciting part of an election, the suspense of watching the results trickle in," unquote. In other words, pre-election polls were spoiling his entertainment. And Arianna Huffington, during her campaign for a poll-free America, suggested that those who were not prepared to just stop answering surveys could instead just make up answers. But the key point here is, how can we expect the public to take our surveys seriously when some of our opinion leaders make a mockery of them? One of the iron laws of survey research, I believe, is that if you don't like the results, you attack the methodology. Focus on those survey findings that you like. All others are flawed or intentionally rigged. When pressed to demonstrate how public opinion polls are rigged, critics will accuse pollsters of deliberate oversampling of certain types of respondents in order to achieve desired results, among other perceived sins. Although actually, those complaints about fake surveys that we hear may not be entirely unfounded. As we all know, there do exist serious examples of scientific misconduct involving polls and surveys. Some of you may recall that shortly after the 2008 US presidential election, a polling firm was publicly censured by APOR for its refusal to reveal even the most basic details of its methodology. To this day, it's not clear that any of the polls which that organization claimed to have conducted and which were reported nationally were actually real. And this is an ongoing problem in academia also. Remember, it was not too long ago that a study published by political scientists in Science magazine had to be retracted. There were serious problems with how and whether the survey data were collected as reported. There have been numerous other highly publicized retractions of scientific papers that employed survey data. And research by Danielle Finelli at Stanford University estimates that at some time during their careers, 2% of all scientists have actually falsified data. The crisis may be more widespread than many of us think. And unfortunately, we now also have new forms of data fabrication to contend with. For me, the most disturbing is the appearance of automated bots that complete online surveys. So we see there are many ways in which survey research can and is being delegitimized. And many of the seemingly discrete variables to which we can link that effect are, I think, wicked problems. In Wikipedia, wicked problems are described as those that are difficult or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. If they are truly wicked, what can we do about them? No surprise that we might think that more research needs to be done, and not just of the survey research kind. Qualitative work is going to be essential, I believe, to helping us understand the relevant dynamics and how individuals are processing and judging conflicting messages coming across multiple communications channels. In the US, APOR has recognized the importance of many of these issues and has organized to confront them, including the problems of sugging and frugging, false accusations being made against surveys, the technological threat of cellular spam warning and call blocking, data falsification, and the need to improve our survey climate, among other things.
And of course, we have APOR's Transparency Initiative. That initiative is now one of APOR's crown jewels. It comprises 87 organizational members and counting. We found that the Transparency Initiative is especially attractive to the good citizens within our research community and has helped improve their routine disclosure of methodological details of their work. It is also available to members of the news media as a screening mechanism to help them differentiate trustworthy survey sources from those that may not be. Of course, we are hoping the news media will take greater advantage of this resource in the future. This is one of our ongoing challenges, the importance of communicating to the public that serious standards do exist for the conduct of credible survey and public opinion research. Clearly, we are beginning to recognize and confront some of the wicked problems that collectively delegitimize our work. But few of us are under any illusion that these various activities alone are going to solve our legitimacy issues. But I am hopeful that they will serve as platforms from which we can continue launching action-oriented initiatives that openly and transparently address and attempt to manage some of the very legitimate public concerns about our work. We don't have all the answers, but I do believe there are three things that will be needed to help us effectively confront these challenges. The first is collective action, the second is public education, and the third is a willingness to engage critics with factual information. Okay, so we started this talk with some not too happy news. What's next? Can you imagine a future in which there is no public opinion research? Is that a realistic possibility? I personally don't believe it is. Reviews of the available evidence from the 2016 US polls, the 2017 British polls, and a recent meta-analysis of international poll performance over the past 70 years all agree that the accuracy of public opinion polling is as strong as it ever has been worldwide. Oops. And our methods will continue to evolve. How we do public opinion research will undoubtedly be different in the future, just as our methods now are different from what they were only a few years ago. Some of these are indeed wicked problems that we are confronting. Many of them we can only hope to manage at best without ever really solving. And there will certainly be new ones in the future that we cannot even imagine right now. But here we might want to take a lesson from, of all places, the United States Congress. Do you remember this slide? In the US, few people like or trust our federal legislature, but everybody loves his or her own elected congressperson. And incumbents continue to be reelected at very high rates. Likewise, even if public opinion research is not especially popular right now, there continues to be a large and ever-expanding interest in knowing what the public thinks. Indeed, the thirst for the insights that are unique to public opinion research are stronger than ever. Our challenge, then, is to continue adapting our methods to better measure the opinions of a public that seems very interested in learning about itself, if not always eager to help us do it. We have a challenging future, but a very important one, as I sincerely believe that public opinion research will continue to be an indispensable element of any functioning democracy. As former US President James Madison once said, public opinion sets bounds to every government and is the real sovereign in every free one. Thank you for inviting me today to speak with you. It's been a great honor. Muchas gracias. Agradecemos a Tim Johnson. Hey, that's okay. It was minor, very minor.
A, 1, 2, 1, 2, 3, A.